Buenas noches, señoras y señores. Siguió las huellas de Hoffmann y de Jean-Paul Richter, a los que aventajó en la visión de lo maravilloso. El mérito mayor de su obra y su verdadera originalidad consistió en dar una lógica a esa estructura de los cuentos. Cuanto más se acercaban a lo extraño, a lo extraordinario, a lo antinatural, más lógicos parecían. Nadie ha sabido describir como él más minuciosamente el miedo, analizar y hacer sentir con más intensidad. Este programa estuvo funcionando durante muchos años en dos emisoras de carácter cultural, institucional, Radio Círculo y Radio Cervantes. En ese sentido, la cobertura que teníamos por parte de las dos instituciones de contenidos y de espíritu de la empresa que apoyaba este programa era muy grande, ¿no? La sorpresa ha sido encontrarme con que en una emisora generalista, privada, en cobertura nacional, asume un proyecto que es eminentemente cultural y que responde a un espíritu muy de institución cultural. Pero todavía la sorpresa ha ido más allá cuando hemos visto que ha funcionado muy bien, es decir, que la gente realmente quiere que le cuenten las cosas a corazón abierto y aprender cosas sobre todo, ¿no? Que está harta del periodismo quizá más superficial, ¿no? Sin entrar en detalle de otros contenidos que se hagan. Pero sí es verdad que el mito de que la audiencia rechaza la cultura es falso. Depende de cómo se lo entregues, depende de cómo se lo presentes, ¿no? Si se lo presentas de una forma académica, encorsetada, con demasiado rigor, los oyentes van a cambiar el dial. Pero si tú planteas un grupo de personas apasionados de la cultura, que cuentan lo que les gusta, que recomiendan libros y acaban de leer, que se meten en unos jardines culturales sin dogmatismo, sin ese aspecto mineral que tienen tantos académicos y tantos críticos, pues funciona muy bien. Esta noche en el Marcapáginas vamos a dedicar nuestro tiempo de tertulia, como ya se han imaginado, al divino Edgar, a Edgar Allan Poe. Bueno, yo recuerdo que el primer contacto fue con nervios, con muchos nervios. O sea, recuerdo también el primer día que era temblar, y veníamos del tren y la gente estábamos temblando, bueno, pero fue un minuto de gloria y fue un minuto que no vamos a olvidar nunca porque, no sé, fue lanzar un mensaje y fue algo impresionante. Yo recuerdo que David me mandó un mensaje para que viniese y me hizo mucha ilusión, también me puse muy nerviosa y digo, joder, ahora encima en directo, tal, pero bueno, así al final salió bien. Yo creo además que es una gran experiencia el hecho de tener un contacto tan directo con la radio, y en mi caso fue demasiado directo porque no lo conocía ni en la carrera ni fuera, y la verdad es que estaba encantada. José Manuel García Vallearenas, en Locos por la Ciencia, nos hablará de los transistores, las neuronas de las máquinas, el descubrimiento más importante del siglo XX, inventado en diciembre de 1947 en los laboratorios Bell de los Estados Unidos por John Bardeen. Sinceramente, yo siempre pensé que duraría 2 semanas, porque el programa es mayoritariamente literario y bueno, un poco la ciencia, pues aunque yo creo que gusta más o menos a la gente que va al programa, no tenía claro que fuera a funcionar o que fuera a ser un tema que les resultase atractivo. Al final aquí estamos y yo creo que todo lo pasamos muy bien. Yo creo que en España no se suele hablar mucho de ciencia, se frivoliza bastante, y sin embargo la ciencia nos ha dado, pues, yo creo que todos los avances del último siglo, y ha mejorado muchísimo en nuestras vidas. Sin embargo, no la conocemos en España tanto como deberíamos, o tanto como deberíamos conocerla, y tanto como se conoce también en otros países. En el Marcapáginas, en Locos por la Ciencia, me encanta hacerlo, me encanta hablar de ciencia, y en fin, la oportunidad que me ha dado David es maravillosa. Otros, esta vez Locos por la Ciencia. Pero siempre en manicomio. Siempre de loco en loco y tiro porque me toca. Vale. Bueno, pues creí que ibas a decir tiro porque me toco, porque es lo lógico para hacer la rima, pero bueno. Hablo porque me toca, sería más. Vale, bueno, más correcto. Políticamente correcto. Bueno, pues mucha gente llama a los receptores de radio transistores, que es otro significado que tienen. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Si no echas un poco de... Si no salpimentas un poco tu vida de humor, estás perdido, porque al final la melancolía acaba contigo, ¿no? Yo creo que la ecuación cultura más humor
y además un humor fino, un humor cómplice, funciona de maravilla, ¿no? Y lo vemos aquí. Yo recuerdo siempre cuando los contertulios vienen por primera vez y se piensan que esto es otra cosa, ¿no? Se piensan que esto es un programa pues muy rígido, muy severo, de una cultura, alta cultura, ¿no? Y se encuentran con que efectivamente sí es esa alta cultura, pero de una manera muy cordial, muy irónica, muy respetuosa y muy divertida, ¿no? Entonces les rompe los esquemas y se enganchan al programa. No puedo dar más que las gracias y estar agradecida por la tremenda oportunidad de hablar de cultura, que desgraciadamente hoy en día no tenemos oportunidades así, de poder llegar a la gente y hablar de cultura, de arte, de literatura, de música y de la importancia que es todo eso para el ser humano. Yo hago responsables a los directores de las parrillas, a los directores de contenido. A mí me gustaría saber qué ocurriría en este país si todos los responsables de contenidos de los medios de comunicación hicieran lo que han hecho con esta emisora Diego Martínez Perán y Matías Varas, que asumen un proyecto cultural y dicen que la Inter tiene que tener una cuota de cultura, no les importa que sea privada, como tiene una emisora nacional, estatal, comunitaria de una región, y se arriesgan, porque eso es una responsabilidad de la dirección de la cadena. Si no se ofrecen esas posibilidades a la gente que quiere hacer cultura en las ondas, es inútil. O sea, al final un medio de comunicación es una empresa que tiene que gestionarse bien, y si siguen emitiendo pan y circo, no será porque los periodistas no les ofrezcamos otras oportunidades. La responsabilidad del equipo directivo de una emisora es fundamental a la hora de elegir los contenidos. Siempre va a haber buenos profesionales a este lado de los micros para hacer buenos programas que den más oportunidades a la cultura, y yo creo que este país funcionaría mejor. Parece que hay una idea preconcebida de que la cultura es para una élite, pero además adulta, y los jóvenes en realidad estamos un poco apartados de ello, y creo que es una experiencia que demuestra que en absoluto, que además si en un momento determinado pues no se conoce algo concreto de un tema que se esté tratando, se aprende, y además el feedback, el poder compartir con personas que saben de lo que hablan y que probablemente a lo mejor no conocen otras cosas, pero que las comparten, pues una maravilla. Es un aprendizaje continuo. Primero, todo un triunfo haber alcanzado el primer año, ¿no? Es algo que siempre comentamos, y un programa de literatura, de cultura, lo que persista en las ondas, es todo un logro. Lo disfrutamos muchísimo, creo que eso el oyente lo recibe, o es la intención que tenemos, y sobre todo es un poco desmitificar el tema de la cultura, de quitarle ese corsé muy serio, muy rígido, y ver que la cultura es, bueno, asequible para todo el mundo, puede ser también amena, divertida, y puede haber una resistencia. Yo creo que eso sí es un problema actual. Parece que es posible que en otros enfoques se decida deliberadamente hacer una cosa light, cool, donde no se desvele demasiado. Yo creo que hay que hablar a tumba abierta, es decir, si yo traigo una novela de Aníbal Malvar que se titula La balada de los miserables, yo tengo que contar qué desgarrón tienen esos personajes y qué denuncia social hay de trasfondo. Y no estoy desvelando nada, ni desvelo el final, ni desvelo la trama. Estoy dando unas claves para que la gente entienda que hay una realidad que tiene que formar parte de su vida, y que acercándose a ella
aprenderán muchísimo más de los medios de comunicación. ¿Por qué te decides por esta investigación? ¿Hay una base real? ¿Hay experiencias con respecto al mundo gitano? Por supuesto, no solo el mundo gitano aquí aparece como una metáfora de los miserables, de la gente herida de nacimiento, que es mucha en este mundo. Ya no solo hablando de España, sino de todo el mundo. Puedes hablar de África, que conozco muy bien, puedes hablar de determinados... Hay que reeducar a la sociedad, es decir, todo esto, hay poca cultura porque desde la infancia no nos dan mucha cultura. Entonces lo que hacemos en el Marcapáginas también es reeducar a la sociedad en que el ocio también es cultura, que a veces parece que en España el ocio es simplemente el mundo de los deportes, con todos mis respetos, y el mundo de las cañas y las bravas. Hay muchísimo más y hay que explorar más la sensibilidad que te permite pues las expresiones artísticas. Bueno, el momento más difícil para mí, donde por primera vez se me fue la voz y no pude continuar y tuve que cerrar la emisión a falta de 5 minutos, metieron la sintonía, fue cuando hicimos el programa especial dedicado a Alberto Sánchez Álvarez Insúa, uno de los contertulios más queridos de este programa. Recuperamos fragmentos de sus mejores momentos y estuve manteniendo el tipo a lo largo de la hora y media y al final me derrumbé porque era escucharle a él, ¿no? Era una persona tan querida, tan sabia y tan sencilla, porque si hay una constante en este mundo de la cultura es que a mayor sapiencia, más cercanía, más modestia, que nadie se equivoque, es decir, cuanto más sabia es una persona, más cercana es. Él era uno de ellos, ¿no? Fue una de las pérdidas más terribles del Marcapáginas y además, para mí, uno de los momentos más duros que he vivido. Pero yo sé que él, cada viernes, está con nosotros.